El transistor como amplificador. Tenemos un transistor normal, un NPN. Tenemos que tener tres conceptos básicos. Por el terminal de base va a fluir una corriente de base. Por el colector va a fluir una corriente de colector y por el emisor va a fluir una corriente del emisor. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que teniendo una corriente de base nos va a generar una corriente en el colector, donde la corriente del colector va a ser igual a beta veces la corriente de la base. ¿Y qué es beta? Beta es un factor de amplificación o un factor de ganancia que es propio del transistor. Algunos lo conocen al beta como el HFE, y este ya es un dato propio ya del transistor. Eso lo podemos encontrar en el datasheet, que generalmente es 300, 100, 400, 500, dependiendo del transistor que usemos. Teniendo esta fórmula bien en claro, de esta fórmula deducimos que si yo le meto una señal por la base, por el colector nos saldrá una señal amplificada, que será beta veces la corriente de base, o sea, la amplitud máxima por beta. Esta es la primera fórmula que debemos tener en cuenta. La segunda fórmula es que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Tenemos ya estas dos fórmulas: corriente del colector igual a beta veces y de base, y la corriente del emisor, que es la suma de la corriente del colector más la base. Quiere decir que al ingresar una corriente por la base se amplifica en el colector y ambos fluyen hacia el emisor. Por eso la corriente que sale acá es la suma de esta más la corriente del colector. Pero nosotros sabemos que la corriente del colector es igual a beta veces por I de base. Y acá tenemos la corriente de base. Entonces la corriente del emisor será igual a beta más 1 por I de base. Lo deducimos de esta fórmula, ¿no? Son las tres ecuaciones a tener en cuenta. Entonces, teniendo ya esos conceptos, vamos a utilizar el transistor como amplificador. Para ello le armamos un circuito, en este caso emisor común, le entra una señal por la base y vamos a sacar una señal por el colector. Para ello vamos a analizar primero la señal que le vamos a meter con un generador de señales. Obviamente lo polarizamos, positivo y negativo con 40 voltios. Analizamos en el osciloscopio la señal que le vamos a ingresar. Para este caso le vamos a meter una señal de frecuencia 10 y amplitud 10. Que tenemos que la amplitud máxima será 5 voltios y la amplitud mínima menos 5 voltios. Quiere decir que el voltaje pico a pico es 10 voltios, 5 positivos y 5 negativos. Entonces, al ingresar nosotros este tipo de señal, puede ser cualquier tipo de señal, una señal cuadrada, puede ser una señal senoidal, o una señal triangular, o una señal tipo rampa. Para este ejemplo lo utilizamos con señal cuadrada.
Teniendo ya nosotros este amplificador, vamos a obtener la señal amplificada acá en la salida del colector. Lo ponemos en el canal B para analizarlo. Y ahora sí, nos debería salir la señal amplificada. Y notamos claramente, teniendo una amplitud de 10 voltios pico a pico, o sea 5 positivos y 5 negativos, nos va a salir una señal con un factor de ganancia. Porque acá teníamos 5 en el pico máximo, ahora tenemos 13 voltios en el pico máximo. En el pico mínimo tenemos menos 5 voltios y en el pico mínimo acá tenemos menos 22. Obviamente siempre va a haber una distorsión o ruido por el tipo de valor que estamos utilizando para las resistencias y los componentes. Pero lo que vamos es esto: al ingresarle una señal pequeña nos sale una señal amplificada, y al superponer las ondas vemos claramente cómo se amplifica la señal. Notamos otro detalle, que cuando acá está en un valor lógico positivo, acá nos sale negativo. Cuando está negativo, la salida es positiva. Eso se le llama un desfase. Eso es un desfasaje que siempre ocurre. A la salida la señal sale invertida. Y eso lo notamos acá. Para un amplificador en configuración emisor común, metemos una señal ingresante y nos va a salir una señal desfasada. ¿A qué se debe eso? A que el condensador tiene la propiedad de atrasar la señal en 90 grados. Atrasa el voltaje con respecto a la corriente del colector.